Buenas tardes, bienvenidas a la quinta clase. Les comento, he estado intentando por varios días y varias horas y siempre, pues nada, la internet me deja con serios problemas de conexión y este programa que utiliza pues necesariamente la internet y cuando se cae pues lamentablemente pierdo parte de la grabación que he estado realizando. Bueno. Aquí vamos a estudiar lo que son los potenciales de electrodo y sabemos que el potencial para el caso del hidrógeno molecular es igual a cero, lo que quiere decir que de hecho este es el que vamos a utilizar como referencia y a partir de este podemos hallar los potenciales de otros electrodos en realidad. En este caso particular estudiamos por ejemplo el electrodo de cobre. El potencial de celda para este par, que en este caso es cobre 2, cobre 0, es igual al potencial eléctrico del cobre. Aquí el potencial de este par es igual al potencial convencional del electrodo de cobre, el cual acabamos de explicar. La reacción de la celda sería hidrógeno más cobre 2 más está en equilibrio para formar dos iones protones más cobre sólido, que en este caso es cobre 0. El equilibrio en el electrodo estándar de hidrógeno sería esta reacción, en la que básicamente se generan a partir de una molécula de hidrógeno 2 moles de electrones. Todas las energías de Gibbs de esta reacción tienen un valor de 0 de acuerdo con nuestras convenciones, es decir, las convenciones que hemos hecho en las clases pasadas. Si la restamos de la ecuación general, entonces, ¿qué obtenemos? La siguiente expresión. Cobre 2 más 2 electrones da como resultado cobre metálico. Esta reacción se llama reacción de media celda. El potencial de esta celda depende solamente de la energía de Gibbs convencionales del cobre y del cobre 2 más. Este potencial se denomina potencial de media celda o potencial de electrodo. Del electrodo, en este caso, del par cobre 2 a cobre 0. El potencial de media celda está relacionado con la energía de Gibbs según la ecuación. 2F por el potencial igual potencial de celda igual a menos delta G. Recordemos que los electrones vienen de la oxidación del hidrógeno a partir del electrodo estándar de hidrógeno y poseen una energía libre de Gibbs igual a 0. Si empleamos la ecuación de NER para este electrodo, entonces tendríamos la siguiente expresión. El potencial de la celda es igual al potencial estándar de este par, cobre 2, cobre 0, menos RT sobre 2F, logaritmo neperiano de 1 sobre la actividad del cobre 2 más. Midiendo el potencial de celda para varias concentraciones de cobre 2 más, se puede entonces determinar que el potencial de cobre, el potencial estándar cobre 2 más es igual al potencial eléctrico del cobre 2 más. Este potencial está tabulado junto con otros potenciales estándar de otras medias celdas y estos potenciales estándar de electrodo de media celda son equivalentes a las energías de Gibbs estándar, a partir de los cuales se pueden calcular los valores de las constantes de equilibrio de las reacciones en solución. Se observa que el potencial estándar es el potencial del electrodo cuando todas las especies reactivas están presentes con actividad unitaria, es decir, la actividad es igual a 1. En resumen, si la reacción de media celda se escribe con los electrones del electrodo estándar de hidrógeno del lado de los reactivos, puede representarse cualquier sistema de electrodos mediante la siguiente expresión. La especie oxidada más el número de electrones provenientes del electrodo estándar de hidrógeno da la especie reducida. ¿Ok? Entonces, aquí, fíjense, el potencial de la celda es igual al potencial eléctrico y de allí tenemos que también la energía de Gibbs es igual a menos N por F por E
y a su vez el potencial es igual al potencial estándar menos RT sobre NF logaritmo neperiano de Q, que Q viene siendo el cociente de reacción. Para consultar las tablas de potenciales, porque esto ya está tabulado a 25 grados centígrados, pueden utilizar, por ejemplo, el Castellan, tabla número 17.1, página 404. Aquí se muestra, se da a conocer un ejercicio en el cual, como todos saben, el potencial químico del cobre cero es cero, y de esta manera sabemos o podemos obtener que el potencial químico para el cobre 2+ viene siendo 2F, el potencial eléctrico del par cobre 2, cobre 0, y de allí podemos calcular el potencial estándar, potencial químico estándar de la especie cobre 2+, que en este caso sería 6.5 por 10 a la 4 joules sobre mol. Aquí está otro ejemplo, por favor, revísenlo y lo resuelven. Está resuelto, lo que tienen que hacer es concienzudamente saber lo que básicamente se hace, y al final obtenemos el valor del potencial, que es lo que se desea determinar aquí, es decir, el potencial correspondiente a la reacción de reducción desde estaño 4 a estaño 0. En el Castellan, este es un ejercicio que está en el Castellan, y los valores, allí este valor es de aproximadamente 0,008, y en este caso a nosotros nos dio 0,0071. Ahora estudiaremos cómo es la dependencia de la temperatura del potencial de celda. Para ello, lo que vamos a hacer es, diferenciando la ecuación, esta ecuación que la escribimos arriba, respecto a la temperatura, nos queda que N y F son constantes, por lo tanto me queda la diferencial parcial del potencial respecto a la diferencial parcial de la temperatura, manteniendo la presión constante, es igual a menos la derivada parcial de delta G respecto a la derivada parcial de la temperatura, presión constante. Y esto no es más, esta expresión no es más que delta S, por definición. De manera tal que el coeficiente de temperatura del potencial de celda, que es esta expresión, esta relación que tenemos aquí, la derivada parcial de epsilon respecto a la derivada parcial de la temperatura a presión constante, es igual a delta S sobre NF. Delta S en soluciones tiende a tener valores que están cercanos a los 50 joules por Kelvin o sobre Kelvin. El coeficiente de temperatura del potencial de celda suele ser del orden de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5 voltios por Kelvin a la menos 1 o voltios sobre Kelvin. En consecuencia, si solo se emplea equipo rutinario para medir el potencial de la celda y se busca el coeficiente de temperatura, las mediciones deben cubrir el intervalo de temperaturas más grande posible. El valor de delta S es independiente de la temperatura con bastante aproximación, y luego integrando la ecuación anterior entre una temperatura de referencia, que en este caso sería T0, y cualquier otra temperatura, T, se obtiene la siguiente expresión. Esta expresión de acá. ¿Ok? Además, podemos calcular, en este caso, el delta H, es decir, la entalpía, así, empleando la ecuación fundamental, delta H igual a delta G más T por delta S, de allí podemos obtener delta H, que vendría siendo esta expresión. Por lo tanto, midiendo el potencial y obteniendo la derivada parcial de E respecto a la temperatura o el cociente de la temperatura para el potencial de celda, se puede obtener entonces propiedades termodinámicas de la reacción de la celda como delta G, delta H y delta S, las cuales son propiedades importantes. Aquí se da a conocer un ejercicio, por favor resuélvanlo, en donde se calcula el delta S, el delta H de la reacción en cuestión. Clase de electrodos, tenemos varias clases de electrodos, se presentan de forma descriptiva algunas clases de electrodos importantes, y se dará a conocer la relación de media celda
y la ecuación de NER para cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos electrodos gas-ion. En este caso tenemos, básicamente, el electrodo gas-ion está constituido por un colector inerte de electrones como el grafito o el platino en contacto con un gas y un ion estable. Tenemos el electrodo de hidrógeno a protones y también tenemos el de cloro a cloruro. Así como cloro a cloruro grafito. Y la ecuación de NER para este sistema sería esta que ven acá. El potencial es igual al potencial estándar menos RT sobre 2F, logaritmo neperiano, de la actividad del cloruro al cuadrado sobre la presión del cloro. Recuerden que aquí también podemos tener, en vez de presión, la fugacidad. Electrodos ion metálico-metal. En este caso tenemos un ion que es el ion metálico, que generalmente está presente, por ejemplo, en una sal, y el electrodo está constituido o está fabricado del metal, el cual es común al ion que está en solución. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de zinc 2+ a zinc, tenemos de cobre 2+ a cobre 0, y la ecuación de NER es la que se representa acá. Tenemos también el electrodo metal sal insoluble anión, denominados en este caso electrodos de segundo tipo. Consta de una barra metálica inmersa en una solución que contiene una sal insoluble sólida del metal y aniones de la sal. Por ejemplo, tenemos el electrodo de plata, cloruro de plata. Esta es la designación, el diagrama para esta reacción, en la que tenemos el cloruro que está en contacto, en equilibrio con el cloruro de plata, y a su vez está en contacto con la plata metálica. Y el potencial sería esta expresión, la cual depende sola y únicamente de la actividad del ion cloruro, porque las otras especies están en estado sólido. El cloruro de plata es un sólido, por eso no aparece en la ecuación. Como el potencial depende de la concentración del ion cloruro, puede emplearse para medir la concentración de este. El electrodo de plata, cloruro de plata, es un electrodo de referencia de uso muy común en el área de electroquímica. El gran número de electrodos de referencias basados en el mercurio pertenecen a este tipo de electrodos. Por ejemplo, tenemos uno de los más conocidos, que es el electrodo de calomelanos. Gran cantidad de mercurio líquido cubierto con una parte de calomel, en este caso cloruro mercurioso, y una solución de cloruro de potasio. Eso da como respuesta la siguiente reacción, la cual tiene, según la aplicación de la ecuación de NER, esta ecuación que está acá. Es decir, el potencial de esta reacción es igual al potencial estándar menos RT sobre 2F logaritmo neperiano del cuadrado de la actividad del ion cloruro, que es el único que puede aparecer en la relación de Q, es decir, del cociente de reacción. Electrodos de mercurio, óxido de mercurio, gran cantidad de mercurio líquido cubierto con una capa de óxido mercurioso y una solución de una base. En este caso tenemos el óxido de mercurio más agua más 2 electrones para formar mercurio líquido más 2 iones, y a su vez formar el agua, y a su vez formar el hidroxilo, ¿sí? Que es este que está acá. Por lo tanto, estas especies son todas sólidas y se representan solamente las que están en solución, de la forma acuosa, y es, en este caso, el OH menos. Electrodo de mercurio, sulfato mercurioso. En este caso, gran cantidad de mercurio líquido cubierto con una pasta de sulfato mercurioso y una solución que contiene sulfato. Aquí está la reacción y aquí está la ecuación de Langmuir. La ecuación de Nernst de Langmuir. Es decir, la ecuación de Nernst para este electrodo en particular. Ok, aquí pueden observar más o menos el diagrama de la celda.
electrodo de oxidación-reducción o redox. Todos los electrodos incluyen en su operación una reacción de oxidado-reducción. No obstante, este tipo de electrodo se denomina de modo redundante. Un electrodo de oxidación-reducción tiene un colector de metal inerte, generalmente es platino, sumergido en una solución que contiene dos especies solubles en estados diferentes de oxidación. Tenemos el ejemplo de el hierro, para producir hierro 2, con la constante dada por la ecuación de NER, la cual ejemplifica que el potencial es igual al potencial, el potencial eléctrico es igual al potencial eléctrico estándar menos RT sobre F por el logaritmo natural de la actividad del hierro 2 a la actividad del hierro 3. Es decir, productos sobre reactantes. Y fíjense que aquí la cantidad de electrones que son compartidos es la unidad. Ahora, ¿cómo obtener valores tan importantes como lo es las constantes de equilibrio a partir del potencial estándar de media celda? Aquí voy a pasar rápidamente, esto lo deben conocer ustedes, y les invito a que hagan uso de estas ecuaciones. Las practican y las tienen claras y bien estudiadas. Se puede calcular el valor de la constante de equilibrio para cualquier reacción química a partir del potencial de celda estándar. Recordemos que el potencial estándar se puede obtener a partir de los valores tabulados de los potenciales estándar de media celda. Ok. A ver. Fíjense, la expresión para la constante de equilibrio quedaría así. Después de hacer la sustitución correspondiente del neperiano por el logaritmo en base 10, y para la constante de equilibrio sería n por el potencial estándar sobre 0,05916 voltios. Esto viene de incluir aquí lo que hicimos en la clase pasada, incluir los valores de n, que en este caso puede ser variable, depende de la semicelda, es decir, la cantidad de electrones que eventualmente se estén repartiendo, que estén compartiendo en la reacción. R, que sería la constante universal de los gases, y T es la temperatura a la cual se lleva a cabo ese proceso. Algunos tópicos para asegurar la obtención del potencial estándar, tanto con el signo como la magnitud, y que estos sean correctos. Paso 1 es la división de la reacción de la celda en dos reacciones de media celda. 2. Como primera reacción de media celda, el electrodo de la derecha se elige la especie oxidada situada en el lado de los reactivos y de la reacción de la celda, y se escribe el equilibrio con la especie reducida apropiada. Como segunda reacción de media celda, el electrodo de la izquierda se elige la especie oxidada situada en el lado de los productos en la reacción de la celda, y se escribe el equilibrio con la especie reducida apropiadamente. Sí, la especie reducida apropiadamente. Se escriben ambas reacciones de media celda con los electrones en los lados del reactivo. 2. El equilibrio de las reacciones de media celda con el mismo número de electrones en cada una de las semiceldas. 3. Si la segunda reacción de media celda se resta de la primera, entonces se recupera la relación de la celda global, y esto puede comprobarse para tener la seguridad. Se restan los potenciales de electrodo en el mismo sentido, primero menos el segundo, para obtener el potencial de la celda. Paso número 4. Se utiliza la ecuación, la que hemos expresado arriba,
para la determinación de la constante de equilibrio. Y aquí tenemos un ejemplo en la que nos dan phi 0 para cada una de estas semireacciones, y paso 2 se multiplica la primera reacción de la media celda por 2 para que ambas puedan tener el mismo número de electrones. 3 se resta la segunda reacción de la primera para reproducir la reacción, y se resta el segundo potencial del primero, obteniéndose los siguientes valores. El potencial de celda es de 0,6298 por voltios. 0,62 por voltios, es decir, o voltios en realidad. A ver, y el paso número 4, que en este caso n es igual a 2, entonces encontramos que la constante de equilibrio, una vez despejada, haciendo las sustituciones correspondientes, tiene un valor de 10 a la 21. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Tienen que hacerse esa pregunta. ¿Qué implica el hecho de tener constantes de equilibrio de órdenes de magnitud 20 veces? Que sería equivalente como al número de Avogadro. Tenemos este ejercicio aquí, por favor, revísenlo y lo hacen de forma concienzudamente. Está completamente resuelto, y en este caso la constante de equilibrio es, o tiene un valor de 10 a la 338, lo cual es un valor pues exorbitante en realidad, descarado. Sí, es extremadamente alto. 10 a la 338. Es muy, muy grande. Lo que quiere decir que la reacción se da con mucha facilidad. En realidad no se puede hablar de un equilibrio, sino más bien que la reacción, los reactantes están completamente desplazados hacia la formación de productos. Aquí tenemos otro ejercicio, por favor resuélvanlos, ya están establecidos y ya están completamente resueltos. Por favor, resuélvanlos. Ok. Y por último, en este caso de estos ejercicios, aquí está un ejercicio correspondiente a la guía, es el número 39, por favor, aquí está el enunciado, y aquí está el problema resuelto, todo completamente. Aquí interesante es la conjunción de estar empleando valores que permiten determinar, por ejemplo, el número de transferencia, ¿sí? El número de transferencia. A ver, ¿qué significa el potencial de media celda? El electrodo ion metálico metal, el potencial de media celda es una medida de la tendencia a ocurrir la reacción, es decir, que en este caso sería la reducción del metal. El metal está oxidado en presencia de los electrones provenientes del electrodo estándar de hidrógeno, por ejemplo, me da como resultado el metal en estado de oxidación cero. O por el contrario, se puede utilizar otro metal que eventualmente tenga la tendencia a perder electrones, es decir, se oxida, se está empleando como un agente reductor, y por lo tanto permite llevar a cabo la reducción de un metal X, de un metal particular. Es una medida de la tendencia de M a la N más a ser reducido por el hidrógeno a fugacidad unitaria para formar el metal M, y el ion protón a actividad unitaria. Para el electrodo M, N más, tenemos la siguiente expresión. Esta expresión que es el potencial químico, en este caso, el potencial químico de la especie oxidada. Recuerda que el potencial químico estándar de la especie reducida vale 0. Por por ser su estado de oxidación, por estar en estado de oxidación 0.
El potencial del electrodo estándar es una medida de la energía de Gibbs molar estándar del ion metálico en relación con el ion hidrógeno. Metales activos como, por ejemplo, el zinc, el sodio y el magnesio, tienen potenciales estándar altamente negativos, es decir, sus compuestos no son reducidos por el hidrógeno, sino que el metal mismo puede ser oxidado por el protón para dar hidrógeno. Los metales nobles, como el cobre y la plata, tienen potenciales positivos y los compuestos de estos metales son reducidos fácilmente por el hidrógeno. De hecho, el cobre y la plata se utilizan como patrones de reducción para varios procesos en los que se lleva a cabo la reducción de diferentes metales. Los metales de este tipo no son oxidados por el ion hidrógeno. El potencial de un metal depende de la actividad del ion metálico en solución. Los factores que influyen sobre la actividad del ion influirán de inmediato sobre el potencial del electrodo. Por ejemplo, para la plata, la ecuación de Nernst tiene la siguiente definición, es decir, se define de la siguiente manera. ¿Ok? Así, conforme disminuye el valor de la actividad del ion plata, el valor del potencial del par plata iónica a plata metálica también disminuye, empleando diferentes valores de la actividad de la plata iónica en la ecuación anterior. Entonces se obtienen los siguientes resultados. Por cada potencia de 10 que disminuye la actividad del ion plata, entonces disminuye aproximadamente 59,16 milivoltios. Para disminuir la concentración del ion plata, se debe diluir la solución o simplemente usar un agente precipitante que atrape el ion plata o un agente acomplejante. De manera que el ion plata, como el potencial, disminuyen pues drásticamente. Por ejemplo, al agregar HCl a una solución que tenga, por ejemplo, nitrato de plata, en el electrodo de plata iónica a plata, no solo para precipitar completamente el ion plata como cloruro de plata, sino para llevar la actividad del ion cloruro al valor de 1, el electrodo será convertido en un electrodo estándar. Y ese electrodo estándar es este electrodo que tenemos aquí. Que fue uno de los que vimos arriba. En este caso es plata iónica, está en contacto con el cloruro de plata y a su vez está en contacto con el anión de la sal insoluble. Para este electrodo, el equilibrio que se plantea es el siguiente. Este equilibrio tiene un potencial estándar de 0,222 voltios. Este potencial, si empleamos la ecuación de Nernst para el electrodo de plata iónica a plata, corresponde a una actividad del ion plata dada por la siguiente expresión. Y en este caso, la actividad del ion plata sería de 1.8 por 10 a la menos 10. Al mismo tiempo, el equilibrio de solubilidad debe satisfacerse, de modo de que esta reacción, como todas la conocen, se refiere básicamente al KPS, el cual es el producto de las actividades del ion plata por el ion cloruro. Como la actividad del ion plata es de 1.8 por 10 a la menos 10 y la del ion cloruro es 1, se concluye que el KPS para el cloruro de plata es de 1.8 por 10 a la menos 10. Aquí se hace una deducción. Se puede determinar entonces básicamente el KPS de metales ligeramente solubles midiendo el potencial estándar de la celda electroquímica apropiada. También, mientras más estable sea la especie a la que se está enlazando el ion plata, menor será el potencial del electrodo de plata. A continuación se dan algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos plata para formar plata metálica. El potencial está alrededor de la unidad, es decir, 0,7991, 0,7991. Si utilizamos, por ejemplo, cloruro de plata, el potencial es el que ya sabemos, lo habíamos visto arriba, 0,2222. Para el bromuro de plata es de 0,2
0,3. Para el yoduro de plata es de menos 0,151 y para el sulfuro de plata es de menos 0,69. De manera que queda claro que el ion yoduro sujeta más eficientemente al ion plata que el ion fluoruro y a su vez que el ion cloruro. Lo que quiere decir esto es que el yoduro de plata termina siendo menos soluble que el cloruro de plata o que el bromuro de plata. De hecho, que el conjunto yoduro de plata tenga un potencial negativo implica que la plata deberá disolverse, por ejemplo, en ácido hídrico con liberación de hidrógeno. Esto ocurre en realidad. El proceso termina muy rápido, pues se forma una capa de yoduro de plata que se forma y protege la superficie de la plata de ataques posteriores. Sustancias que forman complejos solubles con el ion metálico reducen también el potencial del electrodo. Aquí tenemos, si yo, fíjense que aquí el amoníaco está complejando la plata y el potencial sería 0,373. Mientras que si utilizo el grupo ciano, aquí el potencial sería de menos 0,31. El que un metal sea noble o activo depende entonces del ambiente, básicamente. ¿Sí? Porque fíjense, aquí tenemos el mismo ion y tenemos potenciales que son completamente diferentes. De hecho, uno es positivo y el otro es negativo. En general, la plata es un metal noble, pero en presencia del yoduro, sulfuro, cianuro, es un metal activo. Si se considera el cero de potencial como la línea divisoria entre metales activos y nobles, entonces podemos hacer ciertas mediciones. Y esto es lo que vamos a estudiar actualmente. Es decir, el método más común y elemental para medir el potencial de una celda electroquímica es equilibrarlo con una diferencia potencial igual y opuesta en la resistencia del cursor de un potenciómetro. Y es lo que está en la figura a continuación. Este es el potenciómetro. Sí, es un circuito de potenciómetro. ¿Para qué sirve? Sirve para medir cuáles serían los valores correspondientes a los potenciales de las medias celdas. Entonces, a continuación se muestra un potenciómetro conectado a una celda electroquímica, que es la que yo quiero estudiar. Aquí B corresponde a la batería que suministra la corriente y está unido a través de un cursor, mediante un cursor R. S es el contacto que se sujeta de manera de que no se observe desviación alguna en el galvanómetro. Aquí G representa un galvanómetro que sirve para medir corriente. Y el punto cero del potencial de la celda está equilibrado por diferencia potencial entre los puntos S y P. Es decir, si observamos el dibujo, sería entre este tramo o entre este extremo y este extremo de este tramo. ¿Ok? R es la resistencia y está equilibrada o está calibrada de manera que la caída de potencial que viene siendo, según la ley de Ohm, y por R, entre los puntos S y P pueda leerse directamente. Si la resistencia de la celda es muy grande, entonces el contacto S del potenciómetro puede moverse en un gran intervalo sin que se produzca una desviación apreciable del galvanómetro. En este caso, debe utilizarse un multímetro electrónico de alta impedancia. Es decir, habría que hacer una modificación respecto al diagrama original. Hasta este momento, pues ya estamos a punto de terminar esta parte de las clases o de esta sección que corresponde a electrolitos y celdas electroquímicas. Y muchas gracias por su atención.